Buen día. Y voy a hacer un poco más temprano este video porque tengo una actividad urgente para el horario en que me corresponde. Entonces, entiendo con mi obligación de enviar audio, video. Entonces, cumplo ya en este momento, que es de fecha viernes 5 de abril de 2024. Y nuestra lección de hoy es la ley penal en el espacio. Cuando hablamos de ley penal en el espacio, estamos hablando mm, un poco de lo que es nuestro contorno. Un poco la explicación del concepto de esto dice, validez espacial en la ley de la ley penal. Dice, es aplicable en todo el territorio del Estado, tierra, agua, subsuelo y espacio. También se aplica en buques, aeronaves y en porciones del Estado en el extranjero como consulados y embajadas. El derecho internacional penal se aplica siempre y cuando las leyes extranjeras estén aprobadas y ratificadas por el Poder Legislativo. Entonces, habla mucho, por eso habla del espacio, así como dice ya en el concepto, eh, tierra, agua, subsuelo, espacio, todo, en todas partes. Por eso habla de espacio. ¿Sí? En esta, dice en uno de nuestros títulos, dice la aplicación de la ley penal en el territorio nacional, según el artículo número 6 del Código Penal. Y dice lo siguiente, hechos realizados en el territorio nacional. La ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos. Por eso habla un poco ahí en el concepto que nos dice que nos habla de tierra, agua, subsuelo y todo en el espacio. Y acá tenemos un claro ejemplo que ya nos habla de entrada, nos habla del territorio o a bordo de un buque o aeronave paraguayas, agua y espacio aéreo. Un hecho punible realizado en territorio nacional y también en el extranjero quedará eximido de sanción cuando por ella el autor haya sido juzgado en dicho país. En dicho país. Siempre juzgado al tener este juzgamiento de esa persona que haya cometido este hecho punible, puede ser absuelto o condenado. Dice, absuelto significa de que sale absuelto sin ningún nada, no, sin ningún, sin, con su foja cero, limpio. Condenado a una pena o medida privativa de libertad. Y esta haya sido ejecutada, prescrita o indultada. Cualquiera de ellos. Cuando habla de prescripta significa de que ya feneció, indultada cuando se le dice, bueno, usted está libre de culpa y pena, no hay nada en contra suya. Acá nos habla un poco del concepto jurídico del territorio. El alcance del territorio no solo debe ser determinado por el espacio de tierra, delimitado por las fronteras, se denomina conforme al derecho nacional e internacional. Según el artículo 11, no 11 del Código Penal, tenemos, se considera lugar de hechos del hecho, al lugar donde se ha ejecutado la acción u omisión o en donde se produjo el resultado. Perdón. Y dice el artículo número 11 del Código Penal, lugar del hecho.
El hecho se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso de omisión, hubiera debido ejecutarla o en las que se haya producido el resultado previsto, la ley o en los que hubiese debido producirse conforme a la representación del autor. Se tendrá por realizado en todos los lugares en los que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción o, en caso de omisión, realizó, no hay problema. Como también él estuvo, pudo haber estado en el lugar y dijo, no, no, no voy a hacer, no lo hago. Cuando por eso habla de omisión, deja no, no realiza lo que tenía pensado. Se considera que el partícipe ha realizado el hecho también en el lugar donde lo hubiese realizado el autor. La ley paraguaya dice será aplicable al partícipe de un hecho realizado en el extranjero, cuando éste haya actuado en el territorio nacional, aun si el hecho careciera de sanción penal según el derecho vigente en el lugar en que fue realizado. El derecho penal y el derecho en sí, siempre y cuando se haya tenido eh, convenios con los países donde se tiene diplomacia, se tienen gente diplomática, entonces sí es viable todo esto. Otro de los títulos dice, principios que justifican la aplicación de la ley penal a hechos cometidos fuera del territorio del Estado. Cuando estamos, también tenemos que recordar que forma parte del Estado una embajada, un consulado, forma parte del territorio paraguayo. Ese territorio también es inviolable. Entra a hacer algo en ese territorio, en ese pedazo de donde está viviendo el diplomático de un país, eso está cometiendo un delito. Dice, según el artículo 8 del Código Penal, hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos paraguayos. La ley penal paraguaya se aplicará a los siguientes hechos realizados en el extranjero. Hechos punibles contra la existencia del Estado, tipificado en el artículo 269 al 271. Hechos punibles contra el orden institucional previsto en el artículo 273. Hechos punibles contra el órgano institucional contemplado en los artículos 286 y 287. Y así sucesivamente nos va describiendo cuáles, cuáles son los artículos del Código Penal que según el artículo número 7 eh, de lo que se pudo haber realizado en el extranjero. Por eso dice hechos realizados en el extranjero, cuyos bienes jurídicos son paraguayos. La ley penal paraguaya dice se aplicará a los hechos punibles que lesionen intereses del propio Estado, realizando en el extranjero por paraguayos o extranjeros, realizados en el extranjero por paraguayos o extranjeros. Este principio se da ante la posibilidad de que el Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito renuncie a la persecución por tratarse de intereses de otro Estado. Los ilícitos a tener en cuenta son los de preparación de atentados terroristas, coacción de órganos institucionales y al presidente de la República y a los miembros del órgano constitucional. Esto también, eh, para que tengamos en cuenta que, como les dije, un presidente puede ir a pernoctar, se va al extranjero y se va eh, a la casa del embajador. Son los que normalmente hacen eso. En algunos casos, y en algunos otros casos
van a quedarse en una residencia donde la persona invitada, presidente del otro país, le invita al presidente a quedarse en su casa o en su defecto, en un lugar donde él así lo considere. Existen también principios universales o del derecho mundial, dice, hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos con protección universal. ¿Cuáles son los de protección universal? ¿A qué se refiere? A todo lo que sea patrimonio. Y dice, según el artículo 8 del Código Penal, dice, hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos con protección universal. La ley paraguaya se aplicará también a los siguientes hechos realizados en el extranjero. Hechos punibles mediante explosivos contemplados en el artículo 203. Atentados o al tráfico civil aéreo y naval, tipificado en el artículo 213. Trata de personas, prevista en el artículo 129. Tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, contemplada en los artículos 37 al 45 de la ley 1340 del año 88. Y así sucesivamente nos va aclarando un poco el panorama en en derecho, en esta materia de derecho penal. Y como les dije creo que en la clase anterior, esto ya nos lleva mucho a nosotros ir adentrándonos ya en lo que es a tener conocimiento y a saber las leyes y a leer más, porque debemos, como les dije, y no me voy a cansar de decirle que nosotros los abogados debemos leer mucho. Luego vienen los principios de representación hechos realizados por un extranjero cuando su extradición haya sido rechazada. Eso es según el artículo 9 del Código Penal. Se aplicará la ley penal paraguaya a los demás hechos realizados en el extranjero, solo cuando en el lugar de su realización el hecho se halle plenamente sancionado. El autor al tiempo de la realización del hecho haya tenido nacionalidad paraguaya o la hubiera adquirido después de la realización del mismo. Y como les dije, así nos va dando el panorama de lo que nosotros debemos saber y debemos tener muy en cuenta. La fundamentación de los principios del derecho penal internacional. Y en acá hay algo muy importante. Fuera de la legislación nacional existe la legislación internacional que uno lo vincula a dos o más naciones por convenios o tratados. Eso es lo que les dije recién. Cuando tenemos un convenio entre países, todo convenio o tratado que se firme deberá estar aprobado y ratificado por el Poder Legislativo para su vigencia y solo rige para los estados firmantes. Siempre y cuando haya sucedido algo de esto y si el país donde pasó no tiene el convenio con Paraguay, vamos a ponernos nosotros como ejemplo. Entonces no hay nada que hacer. Uno. Segundo, si es que esto no ha sido ratificado, como dice acá, todo convenio o tratado que se firme deberá estar aprobado y ratificado por el Poder Legislativo para que pueda ser ley, o de lo contrario no sirve. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta todo esto. Como les dije al principio, todo es artículo. Todo es artículo número 1, número 2, artículo 100, artículo 20, artículo 100. Todo es por artículo y nosotros debemos tener conocimiento de todo eso. Porque de lo contrario no nos sirve de nada si nosotros vamos a, primeramente, tomar el caso y ir allá a estudiar. Nosotros, a medida que tenemos tiempo, a medida que vamos haciendo nuestro tiempo y a medida que vamos trabajando,
debemos ir estudiando y teniendo conocimiento de cada una de las leyes, porque las leyes son largas, son larguísimas, mejor, porque tenemos el Código Procesal Civil, el Procesal Penal, el Código Penal, muchos, muchos. Todo eso, de alguna forma tenemos que tener conocimiento de todos. Entonces, esperando que este video sea de utilidad. Como le dije ya, este, no voy a tener tiempo de estar más temprano, entonces, al horario en que debemos estar, entonces yo ya les envío esto para que ustedes estén actualizados. Espero que les sirva y espero las respuestas y que me envíen las tareas. Que tengan ustedes muy buen día.